Leer filosofía difiere de cualquier otro tipo de lectura, ya que no basta con seguir una trama pasivamente como a veces hacemos cuando leemos ficciones, ni simplemente recibir información como cuando leemos las noticias, sino que exige reconstruir los procesos mentales del autor para comprender plenamente su argumento y su origen. Si ya decidiste el gran reto de empezar a leer libros de filosofía, pero no sabes cómo lograr tus objetivos de lectura, déjame contarte mi experiencia y lo que tengo en mente cuando me dispongo a leer este tipo de textos. Hola, me llamo Damaris, soy profesora de neurociencias y filosofía, y antes de compartirte consejos y estrategias personales para la lectura de filosofía, quiero hablar un poco sobre lo que esta implica. Dice el filósofo brasileño Antonio Joaquim Severino que la filosofía es, fundamentalmente, una modalidad de conocimiento mediante la cual buscamos conocer algo acerca de los diversos aspectos de la realidad, precisamente en lo que concierne a nuestra relación con el mundo. Por conocer se refiere a toda representación que podamos tener de forma subjetiva de la realidad que nos rodea. Filosofar es, por tanto, una experiencia intelectual, un ejercicio de nuestra facultad de pensar las cosas, de aprender sus sentidos, de buscar la significación que tiene para nosotros. Sin embargo, esta experiencia de pensar el mundo y de intentar conocerlo no puede ser una tarea solitaria. Esto se debe a que, para pensar, ya necesitamos estar insertos en una cultura. Es decir, cuando comenzamos a pensar, dependemos de toda una experiencia de pensamiento practicada y acumulada a través de la historia. Además, nuestro acceso a esta experiencia acumulada, a esta cultura que nos envuelve, se da sobre todo mediante el lenguaje. Y es precisamente a través del uso del lenguaje que compartimos con nuestros semejantes todos los saberes y valores que han sido acumulados por la humanidad en general. Pero, ¿para qué leer filosofía? Leer filosofía, en mi opinión, nos pone en diálogo con los pensadores que han participado de la construcción histórica y colectiva del sentido de la existencia, para que, cuando filosofemos, no lo hagamos solos, sino en conversación con gigantes del pensamiento. Para empezar a leer filosofía, necesitamos la disposición adecuada. Si nos adentramos solo por fines de entretenimiento y no de diálogo activo con el texto, nos arriesgamos a no encontrar en el libro lo que tenemos por objetivo. Sin embargo, si nos disponemos a involucrarnos activamente con estos, debemos tomar en cuenta el tiempo y concentración que esta tarea tomará. Entonces, si quieres leer un libro de filosofía, un texto de filosofía, separa un momento del día en específico en un espacio que te permita concentrarte. Tomando en cuenta que leer filosofía requiere un involucramiento profundo que a su vez demanda tiempo y dedicación, pregúntate ahora, ¿qué quiero en específico del libro que estoy eligiendo leer? En mi caso, y yo sé que esto no engloba la experiencia general, pero muchas veces cuando leo lo que busco son dos cosas completamente distintas. Para unos textos busco descubrimiento y para otros busco aprendizaje de algo concreto. Cuando leo por descubrimiento, lo que busco es sorprenderme, dejarme afectar por la dimensión literaria del texto, a ver cómo éste puede desarrollar mis ideas previas, completarlas, desafiarlas o sembrar en mí una nueva curiosidad. Esta lectura por puro descubrimiento tiene un objetivo descrito por Daniel Whistler como el aha moment. Este término se refiere al instante en el que algo encaja, en que una idea que parecía oscura de repente se vuelve luminosa. No es solo una emoción ni solo un pensamiento, sino las dos cosas fusionadas. El placer sensible de entender y la comprensión intelectual ocurriendo al mismo tiempo en un solo golpe. Lo interesante es que este momento no llega después de leer, sino necesariamente durante la lectura misma. Puede ser una sola frase, incluso una nota al pie, la que de pronto te transporta al interior de la lógica del texto. Un instante antes eras un extraño frente al argumento y un instante después ya lo habitas desde adentro. Y cuando ese momento ocurre, cambia todo. No solamente entiendes ese pasaje, sino que el texto entero empieza a reorganizarse a tu alrededor. Es exactamente eso lo que busco cuando leo filosofía con fines de descubrimiento, una sacudida de perspectiva. Ahora, cuando leo por aprendizaje de algo en específico, sea el contenido de los argumentos, la metodología en la que el filósofo la construye o el estilo en el que lo traduce a palabras, usualmente lo hago porque esa lectura en particular constituye parte de algún proyecto intelectual que estoy elaborando. Esto cambia radicalmente la relación que tengo con el texto. En lugar de dejarme llevar por él, lo interrogo. Llego con preguntas específicas y avanzo buscando sus respuestas. Un capítulo puede ser irrelevante para mis propósitos y lo salto. Una sección secundaria puede ser exactamente lo que necesitaba y me detengo en ella más de lo esperado. Necesito saber con suficiente claridad qué busco para poder reconocerlo cuando aparece y también para saber cuándo ya lo tengo y puedo seguir adelante.
Paradójicamente, esto exige conocer el texto bastante bien antes de entrar. Entre más sé sobre el problema que estoy trabajando, más productiva se vuelve esta lectura instrumental. Sin embargo, incluso en este modo más dirigido de lectura, el aha moment puede aparecer sin ser invitado. A veces, en medio de una búsqueda puntual, algo en el texto me golpea desde un ángulo que no esperaba y aunque no buscaba sorprenderme, el texto insiste. Y esos son mis momentos favoritos. Esto no significa que agoto un libro en una sola lectura. Un mismo texto puede ser abordado con distintos objetivos en distintas ocasiones y lo que antes pasaba por alto, en una segunda lectura puedo verlo de una forma completamente diferente. Pero es importante saber qué queremos concretamente del texto en cada momento, porque eso define cómo nos involucramos con él. Ese involucramiento en mi caso no es solo mental, implica intervenir físicamente las páginas que estoy leyendo. Subrayar, anotar y dibujar son acciones que considero fundamentales para poder entablar una conversación real con el texto. Sé que a muchos no les gusta alterar sus libros y lo entiendo, pero cuando dejamos de verlos como objetos sagrados y los empezamos a ver como herramientas que contienen dentro de ellas algo valioso para nosotros, creo que la resistencia desaparece. Intervenir el texto cumple dos funciones que me parecen esenciales. Por un lado, consolida los contenidos dentro de nuestra cabeza, ya que el simple acto de subrayar o anotar nos obliga a detenernos, a decidir qué importa y por qué, a procesar activamente en lugar de solamente estar recibiendo la información. Por otro lado, dejar rastro de nuestros procesos de pensamiento es algo súper importante, particularmente para la segunda lectura. La segunda vez que abrimos este libro no llegamos en blanco. Ahora llegamos a un diálogo con nuestro yo del pasado que ya había comenzado la lectura. Podemos ver con claridad cómo evolucionó nuestro razonamiento, qué nos parecía importante antes y qué nos parece importante ahora, cómo cambió nuestra comprensión entre una etapa de vida y otra. Entonces, tomando en cuenta que leer filosofía es una conversación con el pensador, que esa conversación puede darse por puro descubrimiento o con objetivos de aprendizaje específicos y que requiere dejar una intervención física en el texto para consolidar contenidos y registrar nuestra evolución de ideas, a continuación quiero mostrarles algunos ejemplos concretos de cómo subrayo y anoto según el objetivo de cada lectura. Ok, creo que conviene señalar que no toda la filosofía está escrita de la misma manera. Hay algunos pensadores que priorizan la claridad y la exposición precisa de los argumentos, mientras que otros subordinan el argumento a la dimensión literaria y a los afectos que buscan provocar en el lector. Entonces, conviene saber que no podemos esperar lo mismo de todos los libros de filosofía que estemos leyendo y también que hay formatos distintos en los que se escribe la filosofía. Bueno, para comenzar con este ejemplo, elegí eh, La poesía del pensamiento de George Steiner. Y yo recuerdo que este libro lo saqué de la sección de filosofía del Fondo de Cultura Económica simplemente porque el título me pareció interesante. En ese momento de mi vida apenas empezaba a estudiar filosofía y aún no tenía un plan de estudio claro, así que leía autores y temas diversos para descubrir qué me interesaba. Entonces, cuando yo escojo este libro para leerlo, lo hago solamente con el objetivo de descubrimiento en mente sin saber nada del contenido. Y mientras lo leo, me doy cuenta de que este texto propone una genealogía de la capacidad poética del pensamiento humano a lo largo de la historia. Es decir, no solamente presenta las ideas de los pensadores, sino también que examina cómo el pensamiento mismo ha sido formulado con sensibilidad literaria por filósofos, poetas, literatos a lo largo de la historia, de una forma en que la intensidad expresiva de las ideas desborda lo puramente conceptual y a esto Steiner le llama poesía. Este libro se convirtió instantáneamente en uno de mis favoritos, particularmente por los afectos que me provocaba el leerlo. Entonces, como se podrán dar cuenta, yo no estoy subrayando aquí con fines de entender los argumentos de Steiner, sino que subrayo frases que me parecen genialidades literarias. Hoy en día vuelvo a leer este libro cada vez que quiero volver a sorprenderme y sentir ese impacto de la primera lectura. Pausa comercial, yo les recomiendo este libro a todas las personas que quieran aprender a escribir porque este es un ejemplo de buena escritura. Ok, ahora vamos al segundo ejemplo, El poder psiquiátrico de Michel Foucault. Paréntesis, este libro también lo compré en el Fondo de Cultura Económica y creo que si alguien quiere estudiar filosofía en México, realmente considero que es de los mejores lugares para conseguir libros de filosofía, aunque todos están en traducción al español, obviamente. Bueno, este lo tomé hace menos de un año, cuando empecé a dar clases a estudiantes de psicología. En la clase tenía que enseñar modelos de intervención psicoterapéutica, pero quise ir más allá de solamente
enseñar lo que eran los modelos en sí mismos y dar un contexto histórico y político sobre el origen de la psiquiatría y la relación entre médico y paciente. Entonces yo elijo este libro ya con preguntas claras en mente, sabiendo además que su formato eran clases impartidas por Foucault entre el 73 y el 74 sobre precisamente el poder psiquiátrico. Y en sí, él ya había trabajado antes temas relacionados como la historia de la locura o el nacimiento de la clínica, donde analiza la locura y la medicina desde una perspectiva histórica. Entonces, mi lectura fue completamente distinta en esta ocasión. Yo empecé con preguntas concretas. ¿Cuál es la historia de la psiquiatría? ¿Cómo surgen sus instituciones? ¿Y cómo se ha configurado la relación entre médico y paciente a lo largo del tiempo? Por eso, lo que subrayé eran ideas que respondían directamente a esas preguntas. El subrayado lo utilicé como herramienta de extracción. Al marcar conceptos, momentos históricos, o cuando identificaba relaciones de poder que me servían para construir mi clase. Ok, para el tercer ejemplo voy a enseñar un capítulo de The Oxford Handbook of Philosophy and Neuroscience, editado por John Bickel, y el capítulo es Biological Clocks, Explaining with Models and Mechanisms, de Robbins y Craver. A la lectura de este capítulo yo entré con objetivos mixtos. Ya tenía una idea general del capítulo porque había leído el bosquejo general y me pareció muy interesante. Trata de explicar cuáles son los tipos de explicación en neurociencias, cuáles son sus limitaciones y qué cuenta como una buena explicación usando como ejemplo el reloj biológico, es decir, la regulación del sueño y la vigilia en relación con estímulos del entorno. Este tema es muy importante para mí porque estudié neurociencia y doy clase de neurociencia y al mismo tiempo me interesa mucho la filosofía. Entonces, este texto es un punto de encuentro muy claro entre ambas áreas de interés para mí. A diferencia de los otros casos, aquí el texto es mucho más directo. No se detiene en lo literario ni busca generar afectos de ningún tipo, sino comunicar directamente ideas de una forma clara y concreta. Además, no lo estaba leyendo para dar clases, sino como parte de mi propia formación. Entonces lo tomé con mucho más cuidado. Mi forma de subrayar fue más estructurada en este caso. Usé marcatexto para las tesis principales, pluma para ideas importantes pero complementarias, puse entre brackets cosas a las que quería volver en la segunda lectura y llené los márgenes con notas. Las notas eran algunas síntesis para comprobar si entendía el argumento del autor y otras eran preguntas o contraejemplos, mientras que había unas que eran definiciones de términos que no tenía claros. Esta lectura me tomó bastante tiempo, fácilmente unas 2 o 3 horas para un solo capítulo. Ahora me quiero dar a la tarea de hacerles un ejemplo de subrayado y anotación en tiempo real, aunque en realidad es medio simulado porque todos los libros que tengo ya los he leído al menos en parte, entonces no entro a este libro completamente en blanco. Pero lo que hago es recrear más bien cómo leería un libro que no conozco por primera vez. Bueno, elijo Ética de Baruch Spinoza y supongo que tengo dos objetivos claros. Uno, entender el contenido, o sea, las tesis, y entender la metodología, o sea, cómo las defiende. Y antes de abrir el libro, hago un preámbulo. Busco quién es Spinoza, qué intenta hacer en la ética, quiénes lo influencian y a quién influencia después. Y para esto, la Stanford Encyclopedia of Philosophy es clave para mí. De ahí saco una idea general. ¿Quién es Spinoza como filósofo? Bueno, él es un filósofo racionalista que intenta construir un sistema donde todo se sigue necesariamente de la naturaleza de una única sustancia. Y la ética busca demostrar, casi como si fueran matemáticas, qué es Dios, qué es la mente, el cuerpo y cómo se puede vivir a partir de esta estructura. Luego ya me fijo en el título completo. Ética demostrada según el orden geométrico. Eso ya me da una pista directa sobre la metodología. Entonces, investigo un poco y entiendo qué es este orden geométrico. Significa que Spinoza construye su sistema como una geometría, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones donde cada cosa se sigue necesariamente de la anterior. Con esto claro, ya abro el libro y se dieron cuenta que usé post-its transparentes porque esta parte ya la leí en digital y me gustaría cuando la lea en físico, pues sí subrayar de manera real, no simulada. Entonces los post-its transparentes me ayudan a pues remarcar sin estar dañando la integridad del libro, que ya lo había mencionado anteriormente, es algo que tenemos que hacer porque son solamente objetos, los podemos rayar y lo más importante es que nos ayuden a nuestra comprensión y a registrar nuestro pensamiento. Pero sí, con fines de este ejemplo usé post-its transparentes. Bueno, empiezo con las definiciones.
Y aquí no subrayo todo porque el texto ya es extremadamente directo, más bien subrayo las palabras o fragmentos que me permiten reducir cada definición a algo más manejable. Y aunque Spinoza ya es súper conciso, yo todavía lo simplifico más, a unas 3 o 4 palabras que me ayudan a tener el concepto presente mientras avanzo. Después de eso saco una libreta, porque el libro no tiene suficiente espacio para todo lo que quiero anotar, entonces conviene también en ocasiones utilizar libretas aparte si no se puede escribir en el libro. Bueno, ahí comienzo yo a sintetizar cada definición en mis propias palabras y reconstruyo activamente lo que acabo de leer en conceptos que me resultan más fáciles de retener para los argumentos posteriores. Durante la lectura me di cuenta que las definiciones no están aisladas, sino que ya implican relaciones entre sí. Por ejemplo, cuando llego a la parte de sustancia, atributo y modo, hago un pequeño esquema con flechas. La sustancia es lo que se concibe por sí. El atributo es la forma en que percibimos esa sustancia y el modo es una afección de la sustancia, es algo que ya implica sus atributos. Entonces me queda una mini red de sustancia como base, atributos como sus expresiones y modos como variaciones o modificaciones de la sustancia. Y es un diagrama extremadamente simple, pero pues me ayuda mucho a fijar el concepto. Luego aparece la definición de Dios, que esta es una idea central de la primera parte de la ética. Y cuando lo estoy leyendo me doy cuenta de que él retoma de definiciones que puso previamente para explicar lo que Dios es. Por ejemplo, el concepto de infinidad y de atributos. Entonces yo hago en este extremadamente simple diagrama Dios como el primer globo y luego pongo una flecha abajo donde escribo la definición que Spinoza le da a Dios, la definición primaria, que es la infinidad de atributos. Y pongo otra flecha abajo porque cada uno de estos atributos son de una esencia infinita. Entonces aquí ya me queda pues un diagrama bastante simple de cuáles son los niveles de definición que Spinoza le da al concepto de Dios, al menos en esta página. Entonces, la manera en la que voy a llevar el libro de aquí en adelante es lo mismo. Voy a subrayar para poder reducir, para poder esquematizar y para poder conectar los conceptos. A manera de resumen, yo creo que leer filosofía debe ser un diálogo activo con el autor, y es por esto que es una práctica que requiere de tiempo y concentración. Asimismo, también creo que el objetivo de lectura que tengamos define cómo interactuamos y abordamos el texto. Y por último, creo que subrayar y anotar no solamente es importante para consolidar nuestro propio entendimiento del texto, sino para llevar un registro de nuestro pensamiento para lecturas posteriores.